Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Hágase luz en la tiniebla oscura. Y vi una luz, y una cruz, y una voz que decía. La poesía dominicana es un espejo vibrante del alma caribeña, una mezcla de historia, pasión, lucha y belleza que ha encontrado en sus grandes poetas la voz profunda de un pueblo resiliente. A través de los versos de figuras como Salomé, Ureña, Pedro Mir, Aída Cartagena Portalatín y Manuel del Cabral, entre otros, se teje un legado literario que trasciende generaciones, conjugando el amor por la patria, la justicia social, la identidad mestiza y la introspección del ser. Cada uno de estos autores ha dejado una huella indeleble en la literatura nacional, elevando la palabra como bandera, como refugio y como semilla de transformación. Salomé Ureña 1850 a 1897. Salomé Ureña de Enríquez es una de las figuras más emblemáticas de la poesía dominicana del siglo XIX y una pionera de la educación femenina en el país. Nacida en Santo Domingo, desde muy joven demostró una notable capacidad intelectual y sensibilidad artística. Su poesía, de fuerte tono patriótico y moral, reflejaba los ideales de restauración nacional y progreso. Fue una defensora ferviente de la instrucción de la mujer y fundó el primer centro de educación superior para mujeres en el país, el Instituto de Señoritas. Su legado no solo reside en su obra poética, sino también en su lucha por el acceso femenino al conocimiento y la cultura. Su vida estuvo marcada por problemas de salud que la llevaron a una muerte prematura a los 47 años, pero su influencia perdura como símbolo de civismo, arte y dignidad femenina. Pedro Mir 1913 a 2000. Pedro Mir es considerado el poeta nacional de la República Dominicana, gracias a su capacidad de expresar el alma colectiva del pueblo dominicano a través de la poesía. Nació en San Pedro de Macorís y estudió Derecho, pero su verdadera vocación fue siempre la literatura. Su obra más destacada, Hay un país en el mundo, se ha convertido en una referencia obligatoria dentro de la poesía social latinoamericana. Durante la dictadura de Trujillo, Mir vivió exiliado en Cuba y en otros países, desde donde escribió fervientemente contra la opresión. Su estilo directo y comprometido con la justicia social lo convirtió en la voz de los oprimidos. Además de poeta, fue historiador, ensayista y novelista. En el año 1984 fue declarado Poeta Nacional por el Congreso Nacional, un reconocimiento a su vida de lucha y letras. Fabio Fiallo, 1866 a 1942. Fue un destacado poeta, cuentista, periodista y diplomático dominicano, considerado uno de los principales exponentes del modernismo en el país. Nació en Santo Domingo y desde joven se destacó por su talento literario y su ferviente compromiso político. Su poesía está marcada por una refinada estética modernista, influenciada por Rubén Darío, y se caracteriza por su lirismo sensual, sus temas amorosos y su elegancia formal. Al mismo tiempo, Fiallo mantuvo una intensa actividad política, lo que lo llevó al exilio en varias ocasiones debido a su oposición a las intervenciones extranjeras, particularmente la ocupación estadounidense de 1916. En sus obras, como Caminos errantes y Canciones de la tarde, se aprecia una sensibilidad romántica que mezcla lo personal y lo nacional. Franklin Mieses Burgos, 1907 a 1976. Franklin Mieses Burgos fue un poeta profundo, introvertido y filosófico, miembro destacado de la corriente postumista, un movimiento que rompió con el modernismo dominante en la época. Nació en Santo Domingo y fue también abogado y funcionario público. Su poesía refleja una búsqueda de sentido, con un lenguaje reflexivo y existencial, con influencias del simbolismo francés. Obras como Clima de Eternidad y La voz desatada lo consolidaron como un autor cuya lírica va más allá del momento histórico, abordando la espiritualidad, la soledad y el amor como elementos esenciales de la vida humana. Aunque su poesía fue en su tiempo menos popular que la de otros contemporáneos, su obra ha sido revalorizada por críticos y académicos por su profundidad y belleza interior.
Manuel del Cabral 1907 a 1999. Manuel del Cabral es uno de los escritores dominicanos más reconocidos internacionalmente, especialmente por su poesía de temática social, antillana y afrodescendiente. Nacido en Santiago de los Caballeros, formó parte del cuerpo diplomático dominicano, lo que le permitió vivir en varios países de América Latina y Europa. Su poesía se centra en el ser humano como ser social, especialmente en la figura del negro caribeño, oprimido pero lleno de dignidad. Compadre Mon, Chinchina busca el tiempo, y Trópico Negro son algunos de sus libros más influyentes. Su lenguaje es directo pero cargado de imágenes poderosas, lleno de denuncia pero también de humanidad. Del Cabral logró unir la poesía con la conciencia histórica y social de todo un continente. Tomás Hernández Franco, 1904 a 1952. Tomás Hernández Franco fue un intelectual brillante, poeta, narrador y ensayista, que supo mezclar lo mítico, lo histórico y lo literario. En sus obras, nació en Santiago de los Caballeros y fue diplomático, periodista y profesor universitario. Su obra más notable, Yélida, es un poema narrativo extenso en el que se fusionan elementos africanos, taínos y europeos para explorar la identidad mestiza del Caribe. Su interés por la antropología y la historia enriqueció su literatura con una profundidad poco común. Hernández Franco es considerado un precursor de las ideas de transculturación y sincretismo que luego serían populares en estudios culturales. Su muerte temprana truncó una carrera literaria que prometía aún más aportes a la literatura nacional. Aída Cartagena Portalatín 1918 a 1994. Aída Cartagena Portalatín fue una de las voces femeninas más poderosas de la poesía dominicana del siglo XX. Nacida en Moca, se destacó como poeta, ensayista y novelista, con un fuerte enfoque en temas feministas, históricos y de identidad racial. Estudió en la Sorbona de París, lo que amplió su visión crítica y le permitió conectar con corrientes literarias modernas. Su poesía, de gran riqueza simbólica, explora el papel de la mujer en la historia y en la sociedad caribeña. Libros, como Una mujer está sola y Delirios del mediodía, la posicionan como una precursora de la literatura con conciencia de género en el Caribe. Fue una intelectual valiente, comprometida con los derechos humanos y la dignidad femenina en una época dominada por el patriarcado. Marcio Veloz Maggiolo, 1936 a 2021. Marcio Veloz Maggiolo fue un intelectual polifacético, arqueólogo, historiador, novelista, ensayista y poeta. Nació en Santo Domingo y tuvo una de las carreras literarias más prolíficas del país. Como poeta, exploró temas como la memoria, el mestizaje, la muerte y la espiritualidad caribeña. Sus obras están profundamente marcadas por una conciencia histórica, influenciada por su trabajo arqueológico y antropológico. A través de un lenguaje refinado y simbólico, Veloz Maggiolo lograba que la poesía dialogara con la historia y la ciencia, lo cual le otorgó un lugar único en la literatura dominicana. Fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y recibió numerosos premios, incluyendo el Premio Nacional de Literatura. Su pensamiento sigue influyendo a nuevas generaciones de escritores dominicanos. Tony Raful 1951. Tony Raful es un poeta, ensayista, abogado y político, nacido en Puerto Plata. Su carrera literaria comenzó en los años 70 con una poesía comprometida, cargada de crítica social y política. Es una figura destacada de la generación de los años 60, marcada por la Revolución de Abril de 1965 y la lucha contra la represión post-trujillista. Su poesía se caracteriza por una voz enérgica, coloquial y a veces irónica, que conecta con el pueblo y sus luchas. Además de poeta, ha sido un reconocido ensayista y cronista de la historia reciente dominicana. En 2014 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. También ha ocupado importantes cargos públicos, siempre sin abandonar su labor intelectual y literaria. René del Risco Bermúdez, 1937 a 1972.
René del Risco Bermúdez fue un poeta y narrador que marcó una renovación literaria en la República Dominicana. Nació en San Pedro de Macorís y fue miembro del movimiento de la generación de los años 60. Su poesía rompe con los moldes tradicionales al incorporar lenguaje urbano, referencias a la modernidad y una fuerte crítica al orden político y social. Obras como El viento frío lo consagraron como una voz joven, moderna y contestataria. Fue también publicista y periodista, lo que le dio un contacto directo con la vida contemporánea, reflejada en su estilo fresco y directo. Murió trágicamente a los 35 años, dejando una obra breve pero intensa, que aún resuena en los jóvenes escritores del país. La poesía dominicana, a través de estos 11 autores, representa una cartografía del alma nacional, una expresión intensa de la historia, la identidad, la lucha y la belleza del pueblo dominicano. Desde las voces fundacionales como la de Salomé Ureña hasta las expresiones contemporáneas de José Mármol o Chiqui Vicioso, la poesía de República Dominicana ha sido tanto un refugio espiritual como una trinchera de resistencia. Estos poetas no solo han embellecido el idioma con su arte, sino que han canalizado las emociones colectivas del país, interpretando la historia, el dolor, el amor, la desigualdad, el racismo, la mujer y la nación con una honestidad estética inigualable. Sí, estas palabras despertaron en ti una emoción, una chispa de orgullo por lo nuestro, o simplemente te hicieron pensar, imagina lo que aún tenemos por descubrir juntos. Este espacio no es solo un canal, es un rincón donde la historia, la poesía y el alma dominicana se encuentran con tu curiosidad. Suscribirte no es solo dar clic, es unirte a una comunidad que celebra nuestras raíces, valora nuestras letras y honra a los grandes que nos dieron voz. Así que quédate, suscríbete y acompáñame en este viaje donde cada palabra tiene poder, y cada verso tiene vida.